Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y acciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Usted se atreva a hacerle la petición que los discípulos le hicieron al Señor en el capítulo 11 del libro de San Lucas. Si usted siempre tiene la costumbre de hacer esta petición, no deje de hacerla. Yo llevo años haciendo esta petición: Señor, enséñame a orar. Y día a día descubro más profundidad, más densidad en lo que es la oración. Cómo necesitamos, hermanos, profundizar la oración. Una persona cuando entra a estudiar nunca quiere quedarse en primaria, siempre va a pasar a un bachillerato. El que llega a un bachillerato quiere entrar a una universidad, y cuando esa persona termina la carrera ya ella quiere hacer un doctorado, quiere hacer una especialización. De igual manera como una persona en el trabajo. Si la persona comienza, yo he conocido personas que han comenzado como vigilantes en una empresa y terminan dentro de la empresa. Yo recuerdo que cuando yo era muy joven, conocí a un muchacho de ahí, de la congregación, y el muchacho comenzó como mensajero en Dromayor. Recuerdo que era una cadena de farmacias, Dromayor, y él terminó como mensajero en una bicicletica haciendo su trabajo. Pero él fue ascendiendo. Yo ya me casé, me fui para la obra misionera con mi esposo. Y qué sorpresa cuando después de varios años lo encontré que era el administrador de Dromayor. Pero ¿por qué llegó allá? Porque se esforzó, porque sacrificó, porque le prestó atención, le puso responsabilidad, se capacitó y logró llegar allá. Yo quiero decirles, hermanos, que necesitamos de verdad capacitarnos para la oración, entender la oración. A veces, hermanos, hacemos mezclas, demasiadas mezclas en la oración en muy poquito tiempo. Entonces vamos a orar esta noche para que el Señor de verdad nos enseñe a orar, nos dé un conocimiento y un orden de oración. Bien, mis hermanos, estaba pensando precisamente en que la oración no es un acto de magia, sino que es una actividad real en la cual intervienen seres reales. Y qué bueno poder entender que esos seres reales que manejan condiciones reales, propias de la naturaleza, de lo que es una persona cuando busca a Dios. Y por supuesto que debemos aprender esa oración en la cual pueda mover el corazón de Dios. En este caso, Dios es un ser real, con características inconfundibles, que le permite y que quiere que nosotros lo conozcamos a Él a través de la oración. Y qué bueno poder entender que la oración, cuando los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar, es porque ellos comenzaron a escuchar la oración que Jesús estaba haciendo y se dieron cuenta que ellos no sabían hacerlo. Y yo creo que se miraron entre ellos y dijeron: no, definitivamente vamos a decirle al Señor que nos enseñe a orar. Y mire que ya llevaban un tiempo con Jesús, sus discípulos.
sino que tal vez ellos, al escuchar esa oración tan poderosa de Jesús, se dieron cuenta que les estaba haciendo falta ese conocimiento. La Biblia muestra cómo algunos hombres de la Biblia tenían tanto desarrollo y tenían tanta capacidad espiritual, pues eran personas que perseveraban, que se profundizaban en la oración. Y como primera medida, es bueno que podamos entender, por ejemplo, Elías, el profeta, cómo nos enseña que este hombre pudo tener unos encuentros con Dios y cómo pudo tener discernimiento de la presencia de Dios. Un discernimiento tan tremendo que cuando él estaba metido en esa cueva, vinieron diferentes manifestaciones de la presencia de Dios y llegó un momento, un viento, y que el Señor no estaba en el viento, llegó un terremoto que no estaba en el terremoto por fuerte que fuera, y llegó un momento en que llegó fuego, y que en esas tres manifestaciones no estaba la presencia de Dios, y entonces él dijo, ¿dónde está la presencia de Dios? Y entonces dice que de pronto vino un silbido afable y apacible, y ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba. A veces pensamos, hermanos, y qué bueno, porque yo creo que si en este confinamiento, yo creo que nosotros tenemos que haber aprendido muchas cosas de la oración, haber profundizado, y yo le invito, todavía nos quedan algunos días, no sabemos cuántos, pero sí les invito, hermanos, a que nos profundicemos en la oración. Vea, yo no sé si usted ha llegado a sacar tiempo solo para orar por eso. Dame sabiduría en la oración, dame profundidad en la oración, dame intensidad en la oración. Porque si usted se conformó, y hay una cosa que puede ser peligrosa, que a veces hemos entrado como en un círculo de oración donde no pasamos de ahí. Y para ello el Señor tiene una respuesta. Por ejemplo, si miramos lo que nos está diciendo San Mateo, mire lo que nos está diciendo San Mateo, el capítulo 5. Mire lo que el Señor nos está hablando. Y precisamente el Señor sacó tiempo para enseñar sobre la oración. Él sacó tiempo para enseñar sobre la oración. ¿Y por qué? Porque era importante que nosotros lo aprendiéramos. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero el versículo 5 del capítulo 6 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Y el verso 7 dice, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus muchas palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ve, hermanos, ¿a qué se refiere que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad? Son las cosas materiales. Por eso Él dice, no os afanéis, ¿qué habréis de comer? ¿Qué habréis de vestir? Él dice, porque las aves del campo no trabajan ni hilan, y el Señor cuida de ellas. Qué bueno poder tener ese conocimiento, que nosotros no podemos, hermanos, mirar la oración y muchas veces caemos en ese error y nos podemos equivocar con buenas intenciones. No todas las equivocaciones son con malas intenciones. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero su fin son caminos de muerte. Uno piensa que está haciendo bien, pero sí hay oraciones mal hechas. Y por eso el Señor mismo dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, mire, hermanos, se necesita un conocimiento. Y yo le quiero invitar, ya no es el tiempo de un grupo de intercesión con lo que estamos viviendo. Toda la iglesia debemos estar intercediendo. Toda la iglesia debemos ser los intercesores. Invito a aquellos hermanos que me están escuchando, que de pronto digan, ay, sí, el grupo de intercesión, démosles una petición, vea, y están llamando, oren por fulano, por sultán. No, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, esto es para todo el mundo. Y orar para no entrar en tentación. Usted no come por otro, usted no duerme por otro. Usted come por usted, duerme por usted, trabaja por usted, se baña usted y hace lo suyo usted. De igual manera, en el nombre del Señor les quiero aconsejar, hermanos, hacerles ver la importancia de separar las peticiones, especificar las oraciones. Mire cuántas veces, y esto nos puede servir cuando regresemos al templo, cuántas veces, hermanos, en el culto, se nos va hasta 40 minutos y hasta más tiempo cantando y alabando. Y amén, hay que cantar y hay que alabar. Pero vaya, mire, cuando se va a orar por la obra de Dios en el mundo, no nos van ni 2 minutos. Entonces, Dios inspiró al apóstol Pablo, precisamente porque el hombre que más habla de oración en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Él está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorto ante todo. No es el mucho canto que se tenga, y con esto no quiero que me malinterpreten, a que no hay que cantar, hay que adorar, pero yo digo, así como cantamos, así como adoramos, ¿por qué no oramos? Alabanzas a Dios, porque la Biblia dice, todo lo que pidiéramos, vean, no dice cantando, no dice dando informes, no dice haciendo otra cosa, todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiremos. ¿Qué es lo que le da la victoria a uno cuando está en el campo misionero? Las rodillas que se doblan, los brazos que se levantan para interceder. Yo te pregunto esta noche, ¿cuántas lágrimas tú has derramado por las almas? ¿Podrías decir tú esta noche que ese Salmo 126 lo has vivido? Cuando dice, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, si alcanzáramos a entender la necesidad tan grande que hay en el mundo, aún en su mismo barrio, en Colombia, mire usted la exhortación del apóstol. Él no está diciendo, les ruego el favor, él no está diciendo, si les parece, ¿qué opina? No. Él está dando una exhortación. Una exhortación es una llamada de atención, es un alto en el camino, es un mirar que hay que dejar de hacer cosas que de pronto se estaban haciendo. Exhortar y llamar la atención a no seguir, a no continuar haciendo lo que no se debía de hacer. Entonces aquí está el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorto. Y dice, ante todo, o sea, esta es la petición principal, iglesia, esta es. Ahora, cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, lo he dicho y quizás usted lo habrá escuchado, y lo repito más esta noche, porque el Señor dijo estas palabras que yo te mando, enséñalas y repítelas. Y como con un hijo, usted le dice a un hijo que haga algo y no lo hace, ¿usted qué hace como mamá, como papá? Repite y repita hasta que el hijo aprende. De igual manera, tal vez esto de la oración por el mundo entero y lo que vamos a mirar esta noche, para algunos se les hace repetitivo, para algunos dice, otra vez la hermana diciendo lo mismo, pero yo digo, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos obedeciendo? ¿Cuánto tiempo usted en esta pandemia ha dicho, me he podido encerrar con el Señor siquiera 1, 2 horas, solo a orar, como dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia,
por los gobernantes, por los que dirigen. Hermanos, cuánto perdón y cuánta misericordia hemos pedido en esta pandemia por el mundo. Qué bonito. Unirnos, a clamar por el mundo entero. ¿Qué pasaría? A pedir misericordia, pero no a la carrera. Señor, misericordia, perdónalos, Señor Jesús, ten misericordia y sálvalo porque ellos están perdidos, amén, y ahora bendice a Julano y bendice a Sutano, perdóname, pero a veces convertimos la oración, hermanos, como en un salpicón, picamos de todo, y en 15 minutos pretendemos presentar una cantidad de peticiones. Así no es. Aquí el escritor está diciendo: exhorto ante todo a que se hagan oraciones rogativas. Ese rogar quiere decir gemir, quiere decir clamar. Hay que sacar tiempo para eso. Entonces imagina qué pasaría que cada uno de nosotros dedicáramos a la semana un tiempo específico, o 2 o 3 veces a la semana solo. Señor, enséñame a orar por el mundo. Señor, muéstrame cuál es la necesidad. Señor, muéstrame. ¿Por qué quieres que ore? Cuando uno de verdad conoce a Dios y los deseos de Dios, uno a veces dice cosas que de pronto los demás no lo entienden, que pueden sonar ridículas, que pueden sonar raras, y como dice la Biblia, su extraña obra. ¿Usted no se acuerda que a Pablo lo tuvieron como loco? Y él dijo: dejadme con mi locura. Por eso es que Pablo escribe: cuando ores, ora en el Espíritu, porque Dios no es carne, Dios es Espíritu. Y cuando tú y yo aprendemos a orar en el Espíritu, no podemos dejar de orar por el mundo. Las oraciones carnales son las que nos llevan siempre, que la angustia, que el trabajo, que siempre orar por lo mismo. Si ya has orado, si ya créele a Dios que Él te va a suplir las necesidades. Ya créele que David escribió: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dígale: Señor, gracias porque ese trabajo es para, gracias porque esas puertas se abrirán, gracias. Ahora, Señor, voy a orar por el mundo. Y comienza, y te lo digo por experiencia propia, que cuando tú comienzas a orar por la petición de Dios, mientras tú estás orando por el mundo, Dios está cuidando y está trabajando para darte la victoria de lo personal. Te lo digo por experiencia propia. Yo estuve en un ayuno hace como un año, un ayuno misionero, y habíamos un grupito de hermanos, y el pastor, la esposa, y fue otro pastor de una iglesia cercana aquí en Medellín, y la esposa. Era un ayuno misionero, cuando teníamos los 3 días de ayuno misionero. Y estando en esa iglesia, yo estaba allá con ellos, me fui todo el día. Le pedí el favor a ese pastor. Y pastor, usted me puede hacer el favor de... Y ahí tenían el muro de los nombres de todos los misioneros. Le dije: pastor, nos regala una oración por los misioneros, y que los hermanos vengan, vamos a ubicarnos todos al frente de este mural y vamos a tomar esos misioneros. Oye, hermanas, y ese hombre comenzó a orar por los misioneros. Era una agonía, era un gemir, era una oración que traspasaba los cielos. Era una oración tan poderosa como la que estaba haciendo la iglesia en el libro de los Hechos, que dice que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba sin cesar. Y tan fuerte fue la oración que las cadenas se rompieron, que las puertas de la cárcel se abrieron y Pedro llegó. Iglesia, necesitamos oraciones que muevan a nuestro Dios a favor de África, a favor de Asia, a favor de Europa, a favor de Sudamérica, a favor de Centroamérica. Pero esas oraciones no se pueden hacer en la carne, sino en el Espíritu. Y sabes una cosa, hazte un propósito, que de ahora en adelante pidamos sabiduría para hacer las cosas. No dirijamos de cualquier manera, no, prepárese. Analice cómo se está orando,
Y si es posible, saque una mañana solo para hacer un balance, cómo se está orando. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando uno no se preocupa por la oración saldrá de cualquier manera. Pero cuando yo, como estoy orando, le estará agradando al Señor, estaría haciendo las oraciones como el Señor manda, porque dice, pedís no recibir porque pedí mal. Señor, yo no quiero orar mal, yo quiero orar bien. Enséñame, dame la sabiduría, muéstrame. Trabajemos en esto y verá, hermanos. Alabanzas al Señor. ¿Sabes? Cuando tú te atreves a decirle, enséñame a orar por el mundo, ¿cómo quieres que lo haga? Porque te quiero agradar a ti. Señor, dame autoridad para orar por el mundo. Señor, dame unción, porque la unción rompe el yugo. Dios no te va a dejar con oraciones mediocres ni de cualquier manera. Hazme agonizar como esa oración que tú hiciste en el Getsemaní, donde dice que tu sudor era como grandes gotas de sangre, que yo pueda tener agonía en la oración, hermano. Cuando el Señor dijo, a mí eso es mucha, los obreros rogar. Esa palabra rogar es clamar, quiere decir en griego que fue escrito chillar. Quiere decir darle rienda suelta, que por lo que se esté orando salga de lo más profundo de las entrañas. Esa es la oración que el Señor está esperando. Así dice Jehová a su ungido, al cual tomé por mi mano derecha para sujetar naciones delante de él, para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, los haré pedazos. Isaías 45. Y les daré alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te puse nombre. Cuando el Señor dice, les daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, debe decirle que hay secretos que solo le pertenecen a Dios, a su soberanía. Son de Él y ningún humano. Tendríamos por qué saberlo, porque es la privacidad de Él. Pero hay otros secretos, amada iglesia, que Él nos quiere dar. Cuando Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. O sea que hay unos secretos que le pertenecen a Dios y ninguno podemos entrar allá, pero hay otros que sí quieren ser revelados, pero hay que buscarlos. ¿Cómo los estamos buscando? Yo espero, mis queridos hermanos, que en esta noche nuestros corazones sean tocados por Dios, una nueva visión. Deja la preocupación. Estás en las manos de Dios. Yo sé que el bolsillo de Colombia está roto y el del mundo entero, porque esto está doblegado el mundo entero. Pero el bolsillo de Dios está intacto. Y Él nos va a cuidar. De pronto nos va a estrechar y todos nos ha estrechado, pero no importa. Vamos a responderle a Dios en esta hora. Vamos a decirle, Señor,
Este tiempo aprovecha que la gente está asustada, la gente que no te conoce, para que les muestres y les reveles. Usa estas redes sociales en cada pueblo, en cada ciudad, donde quiera que se predique, para que las sangres entiendan la palabra. Ayúdenos a orar por esa Europa. Que el Señor quite el orgullo, la altivez de los europeos. Que esos reyes, que esos gobernantes reconozcan que no son más que hombres, que humanos. Que esos países como la China. ¿Sabía usted que mientras la pandemia, en la China hay algunos cristianos del nombre, pero mientras la pandemia, ¿sabe qué hizo el gobierno? Como es un país ateo, les quemaron los templos. Cuando tú comienzas a tener pasión por la obra de Dios a nivel mundial, Dios te va dando estrategias y te va dando conocimiento y te va ampliando la visión y te va indicando el camino, cómo manejar oraciones. Porque el que anda en este camino, dice su palabra, por torpe que sea, no se extraviará. Y parte final, cuando la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Ezequiel iba a ser destruida, había injusticia, mentira, engaño, robo, nada diferente a lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Dice que el Señor se puso a buscar a ver quién hiciese vallado y quien se pusiese en la brecha a favor de la tierra. Pero ¿sabe? Que Ezequiel Dios lo inspira para escribir y decir, y no lo hallé. Por tanto, me tocó destruir la tierra porque no hubo quien se pusiese a favor de ella. Iglesia, hermanos que me escuchan esta noche, ¿será que a ti se te va todo el día estando en casa, conectado? Porque ahora hay abundancia de palabra y gloria a Dios. Pero ¿será que tú eres uno de esos creyentes que desde que te levantas, ¿qué programa hay allí? ¿Qué programa? Pero tu vida de oración, ¿qué? Yo te invito esta noche, con todo respeto, atrévete también a apagar esos aparatos. Y decir, ¿sabes qué, Señor? He escuchado mucha palabra y tal vez estoy haciendo lo del oidor, pero me falta ser hacedor. Señor, si me necesitas, aquí estoy. Cuenta conmigo. El Señor está buscando. Está buscando intercesores. Está buscando quien clama. Gracias a Dios en las iglesias tenemos buenos cantantes, buenos líderes. Tenemos gente con conocimiento, tenemos teólogos, gente egresada de instituto bíblico, tenemos gente egresada de universidades. Gracias a Dios tenemos mucha gente con conocimiento y gracias a Dios. Pero pocos intercesores. Dios necesita gente que sea capaz de que mientras otros comen, ellos ayunan. Que mientras otros duermen, ellos vigilan. Que mientras otros están enredados en otros programas, Él está en la cámara secreta. Iglesia, la gente que Dios más está necesitando en este tiempo es la gente que esté en la cámara secreta. ¿Sabes? He sentido muchas veces orando que el Señor está feliz estos días porque su iglesia está de rodillas. Nunca antes, créanmelo. Llevo 54 años en la iglesia. Yo nunca había visto la iglesia. Y 48 años de ministerio al lado de mi esposo. Nunca había visto tanta oración en la iglesia como ahora. Yo digo, si el Señor Jesús nos tuvo que permitir esto,
para renovar la visión, la pasión, para despertarnos de ese sueño. Familias que me escuchan esta noche, no es el tiempo de estar peleando, no es el tiempo de estar discutiendo. Es el tiempo en que se unan en familia, que dejen los celos, las discordias, las iras, en que se atrevan a reconocer cada miembro de la familia en que se está fallando, que si el esposo le toca agachar la cabeza, agáchela, mi hermano, porque Cristo la agachó. Hermana, que te tocó agachar la cabeza y humillarte, hágalo. Una vez una hermana me dijo: ay, hermana, es que yo creo que mi matrimonio se va a dañar. Le dije: ¿por qué se va a dañar? No, hermana, es que mi esposo me ha humillado, me hizo sentir mal. Yo creo que no va a seguir viviendo con él. Le dije: ve, y a mi Señor lo escupieron, lo abofetearon, hasta se atrevieron a decirle: demonio tienes. ¿Y qué hizo el Señor? No se defendió. Agachó su cabeza y se bajó hasta lo sumo. Si un rey tan santo, el único, tan santo, tan limpio, tan puro, agachó la cabeza y se atrevió a decir: si alguien te da una mejilla, coloca la otra. Le dije a la hermana: ¿quiénes somos tú y yo? Un pedazo de carne, eso es lo que somos, orgullosos. Le dije: hermana linda, ¿sabe qué dice la Biblia? El que se humilla será ensalzado. Han cambiado tanto las cosas. A veces andamos buscando soluciones porque nos volvemos intocables. ¿Sabe qué es eso? Falta de oración. Falta de quebrar ese yo, ese ego. No reclames nada. Ve a todas esas mujeres en España, todas esas mujeres en Italia. Nosotros estuvimos cerca de la ciudad el año pasado, donde murió tanta gente. Gente muy adinerada, muchos carros, mucha ropa, las mujeres italianas muy orgullosas, haciéndose cirugías estéticas, alejadas de Dios, sin querer saber nada de Dios. Gusto a la carne, al yo, al cuerpo. ¿En qué quedaron? ¿Les dio la pandemia? ¿Se las llevaron a una clínica? ¿Dependían de un respirador? ¿Murieron contagiadas? Y ni siquiera les pudieron hacer un entierro digno. Las sacaban en volquetas, nos cuentan los hermanos. Las metían en un ataúd y las echaban en volquetas, como echando bultos de basura. Y luego las incineraban. Y ni siquiera la familia las pudo enterrar. Iglesia, ¿qué tanto gusto esta carne? Deja que el Espíritu Santo esta noche te toque ahí donde estás. El Señor te está necesitando, no para que le des gusto a la carne, no para que defiendas esa carne. El Señor te está necesitando para que renuncies a tu carne y que Dios viva en ti. Esos son los intercesores que Dios está necesitando, no gente que diga: yo soy intercesor, pero sigue con los mismos egoísmos, sigue con las amarguras, con los resentimientos, con cosas, con el orgullo. Yo no me dejo yo. Vamos a orar esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dígale: Señor, ayúdame, te necesito. Dígale: te necesito. Dígale: Señor, por favor, te necesito. Si en esta noche le estás dando mucho gusto al yo, a la carne, si en esta noche estás como pensando que cuando se vuelvan a abrir las puertas voy a hacer esto y lo otro, dígale: Señor, ¿sabes qué? Cuando nos permitas que las puertas del templo se abran, voy a llegar más temprano, voy a orar más, voy a ayunar más. Cuando haga programas de oración, Señor, no me voy a quedar durmiendo. Ya no más gusto a la carne. Porque la carne mata al espíritu.
o el espíritu mata la carne. Oremos, Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Señor, bendice esta iglesia, ayuda a esta iglesia, fortalece esta iglesia. Levanta los brazos caídos, las rodillas paralizadas. Esos hogares que están en conflicto, esos hogares, Señor, donde se ha perdido la paz, el amor, la armonía, no es otra cosa más que obra del enemigo para robarle la visión a tu pueblo. Esos hermanos que están desesperados, angustiados por el futuro, no. Tu palabra dice, deleítate a sí mismo en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón. Tu palabra dice, encomiéndame tu camino y yo haré. Dios, que podamos creer que tú nos sostienes. Y es más, nos has sostenido en esta pandemia, porque hay una iglesia en la tierra que te ama, pero es que esa iglesia de verdad tenga esa presencia del Espíritu Santo, como tiene que ser. Gracias, Señor, por tu palabra.